Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance y en este episodio, cuarto episodio de la segunda temporada, voy a estar yo solo. Vamos a estar hablando de varios temas que han surgido, sobre todo en preguntas que realmente estas ideas me las suelen dar muchos de los deportistas que yo entreno, porque después de haber trabajado con tanta gente y ahora mismo trabajando con tanta gente online, no solo los deportistas que yo tengo de manera individual, sino que los deportistas con los cuales tenemos dentro de la comunidad Spaniard, que os recomiendo que entréis ahí. Es una comunidad completamente gratuita donde tenemos todos los deportistas que están trabajando con nosotros, digamos, dentro de los programas de Spaniard Method, tanto 3.0 como Foundations, sin material. E incluso hay una parte que es la más grande, que es la de la comunidad, que es completamente gratuita para cualquier persona que quiera hablar de entrenamiento. Entonces, la mayoría de preguntas vienen de ahí, la mayoría de conceptos vienen de ahí, porque son preguntas interesantes que surgen de entrenadores y deportistas que hacen estas preguntas constantemente y al final son ideas que para mí está muy bien ir recordando, ir repasando. Yo me hago mis notas, que las voy mirando aquí, como podréis ir viendo, y me apetece hablar de estos temas un poquito más como si fueran preguntas y respuestas, pero un poco más detallado. Entonces, como siempre, os agradezco mucho que estéis aquí, tanto si estáis viendo esto en YouTube como si estáis viéndolo en plataformas de podcast. Os agradezco muchísimo, como siempre, su difusión dentro de vuestras redes sociales, el like, el compartir, el guardar, siempre se agradece. Y si estáis dentro de la plataforma de podcast, sobre todo que dejéis una review, que digáis qué os parece tanto el episodio como el podcast en general, que dejéis pues las estrellas que a vosotros os parezca que el podcast se merece. Siempre ayuda mucho, ayuda a difundir un poco este podcast y para mí, como siempre suelo decir, este podcast es lo más preciado que tenemos en Spaniard Performance porque es la parte en la que yo puedo expresarme sin ningún tipo de barrera y podemos básicamente meternos a hablar de la chicha que importa de verdad y sacar ideas muy, muy interesantes. Así que nada, como siempre recuerdo que tenéis los programas de Spaniard Method 3.0 Foundations sin material en la descripción. Si tenéis los links podéis entrar ahora mismo y empezar a entrenar, tanto si sois entrenadores como si sois deportistas, utilizarlo para entrenar, utilizarlo para sacar ideas, para aprender cómo programo yo. Y después tenéis los sponsors del podcast, que son Bitruf. Tenéis un 10% con el código Spaniard10 en la web, en todos los recursos que ellos tienen, tanto el encoder como el resto de cosas, como pueden ser los cursos que tienen, como pueden ser los accesorios para utilizar el VBT. Y os recuerdo también que tenéis el sponsor de la comunidad Lift, que está llevada por Leandro Carbone. Tenéis el código Spaniard con un descuento y donde podéis entrar en la comunidad también a través de mí. Y bueno, os invito a que le echéis un ojo porque es una comunidad increíble donde Leandro sube un montón de contenido. Ya no solo es contenido como el que veis aquí dentro de esta página, sino que es un contenido mucho más técnico en el que Leandro pasa mucho más tiempo investigando, no solo investigando, sino exponiendo la parte práctica y la parte de entrenamiento, al igual que muchos otros recursos que siguen subiendo ahí día a día y además está en, digamos, partner con la NSCA y podéis utilizarlo como un recurso para vosotros prepararos el examen y sacaros la certificación de la NSCA, del CSTS o de CPT. Entonces, como siempre, muchas gracias por estar aquí y vamos dentro con el podcast. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. En el podcast de hoy voy a estar tratando 3 temas que están relacionados entre sí y que son relacionados con las lesiones. Como siempre, todos los que lleváis mucho tiempo siguiendo mi filosofía de entrenamiento, todos los que habéis trabajado conmigo, conocéis lo que yo opino acerca de las lesiones, acerca de el término muy utilizado y que gusta mucho a los entrenadores, que es el de prevención de lesiones. Muchas veces he hecho este análisis, voy a aprovechar a hacerlo aquí porque tenemos mucho más tiempo para hablar de ello, pero lo he hecho en redes sociales muchas veces, acerca de lo que es prevención. Primero que tenemos que tener en cuenta es que podríamos decir que en este mundo nada de lo que no queremos que suceda se puede prevenir, si no nada sucedería. Entonces, prevenir es ver venir algo antes de que suceda. Tenemos que tener en cuenta que esto no se puede hacer. No prevenir, nadie puede ver el futuro, nadie tiene una bola de cristal, ni siquiera nadie realmente dentro de la preparación física está diciendo que esto se puede hacer, pero
tenemos que tener en cuenta que para cualquier persona fuera del mundo de preparación física esto puede ser lo que se esté interpretando, es decir, yo tengo la capacidad de examinar una serie de datos que me van a decir si este jugador o jugadora puede acabar lesionado después de este partido o entrenamiento, cosa que no es así para nada. Y nosotros mismos, como entrenadores preparadores físicos, indicamos a los deportistas que nosotros estamos ahí para que el trabajo que nosotros hacemos prevenga las lesiones que ellos, con las que se puedan encontrar en un futuro, que es otro error. Es otro error, es un error muy fuerte que cometemos y que yo creo que acaba perjudicándonos a nosotros como entrenadores. ¿Por qué? Porque al nosotros decir esto, tanto entrenadores como deportistas, acabamos haciéndoles pensar que cuando ha sucedido una lesión, la primera persona a la cual tienen que mirar y tienen que culpar es al preparador físico. Aquella persona que a mí me dijo que él iba a prevenir esta lesión con la que yo me acabo de encontrar. Por lo tanto, yo siempre hablo de que el concepto es muy importante, el lenguaje que nosotros tenemos y utilizamos es muy importante para comunicarnos con las personas que no conocen los conceptos. Yo entiendo que cuando alguien me habla a mí de prevención de lesiones como preparador físico, entiendo que esa persona no está queriendo decir que él es capaz de prevenir una lesión. Yo entiendo a lo que se refiere, el tipo de trabajo al que se refiere, pero tenemos que tener en cuenta que ningún trabajo previene lesiones. Tenemos que entender que lo que más nos va a ayudar a minimizar el riesgo a que una lesión suceda, a que se produzca algún tipo de daño a nivel de tejidos, es exponernos a la misma acción que puede ponernos en una posición vulnerable una vez tras otra. ¿Qué es lo más importante para esto cuando estamos hablando de cualquier deporte? Que si yo lo que quiero es intentar evitar o por lo menos minimizar el riesgo a que yo me lesione jugando un partido de baloncesto, yo tengo que jugar a baloncesto lo máximo posible, controlando las cargas, que es la parte más importante y lo hemos hablado muchas veces. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que son las compensaciones. Cuando nosotros hablamos de compensaciones, es una de las cosas que muchos deportistas y muchos entrenadores hablan. Oye, este deportista tiene esta serie de compensaciones, este deportista presenta este tipo de postura, este deportista presenta una mayor capacidad de acelerar hacia su lado derecho, hacia su lado izquierdo, todo tipo de compensaciones que tú te puedas imaginar, incluso deportistas que vienen diciendo, oye, mi pectoral izquierdo está mucho más desarrollado que el derecho, mi gemelo izquierdo mucho más desarrollado, mi pierna izquierda está mucho más fuerte que la derecha. Una compensación normalmente tenemos que tener en cuenta que sucede por un cambio o por haber realizado una serie de movimientos y haber establecido una costumbre alrededor de esos movimientos. Entonces, muchas veces cuando escuchamos la palabra compensación, lo primero que nos viene a la cabeza son lesiones, son algo malo y es daño, dolor, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con las lesiones está directamente relacionado con la palabra compensación. Lo que tenemos que hacer es cambiar la idea de pensar a través de las compensaciones y examinar si realmente hay una compensación, lo primero de todo, porque muchas veces está aquí la compensación de muchos deportistas y de muchas personas, tenemos que analizar de dónde viene esa compensación y por qué se ha producido ese tipo de compensación. Una compensación, digamos, como puede ser una movilidad reducida de tobillo. Es una de las más comunes, ¿no? Tengo una movilidad reducida de tobillo y no me permite hacer sentadillas, no me permite hacer X movimientos, etc. Imaginémonos que este es un deportista que juega baloncesto. Nos podemos encontrar con muchísimos escenarios por lo cual se pueda producir esta lesión. Primer escenario que suele ser muy común. Este deportista lleva jugando, digamos que nuestro deportista tiene 15, 16, 17, vamos a decir que tiene 18 años y vamos a decir que lleva pues entre 8 y 10 años jugando baloncesto desde que es pequeño, desde las etapas en las cuales jugar baloncesto no es más que jugar, hasta un poquito más avanzado, que empieza a los 13, 14, 15 años, en los cuales empieza a haber una competición un poco más seria y ese deportista se ha ido desarrollando de X manera, sea la que sea. Su juego ha sido X, sus posiciones han sido X, ha jugado tantas veces por semana, tanto tiempo, tantos partidos. Todas esas cosas van a influir en cómo esa persona se mueve. Si tenemos un deportista que presenta una movilidad de tobillo reducida, que es la que estamos utilizando como ejemplo, y no ha tenido ninguna lesión, no tiene ningún dolor, no tiene ningún problema, más allá que su única percepción de que tiene una movilidad reducida de tobillo.
No solo eso, sino que esa percepción de que tiene una movilidad reducida de tobillo probablemente viene porque dentro de redes sociales, dentro de cualquier entrenador, de cualquier información que él ha visto, ha dicho, la movilidad de tobillo es importantísima para tu deporte. Por X, A, B, C, lo que sea. Y esa persona ha dicho, ostras, pues mira, yo creo que según los estándares que esta persona me ha dicho, tengo una movilidad de tobillo reducida. ¿Qué estándares son esos? Porque si estamos hablando de grados de posibilidad de mover el tobillo, no hay ningún estándar que podamos decir que es mejor que otro. Porque estamos hablando de una persona que lleva X años jugando a baloncesto y que para desarrollar su deporte de mejor o menor manera, de la mejor manera que esa persona puede, ya independientemente del nivel absoluto que esa persona tenga, esa persona ha desarrollado una serie de capacidades de movimiento a través de exponerse al propio movimiento. No solo eso, esa persona es sana y esa persona no tiene dolores. Si yo ahora me pongo a intentar que esa persona haga una sentadilla trasera sin ningún tipo de adaptación a su movilidad de tobillo, primero, eso no es lo que esa persona tiene que hacer. Hacer una sentadilla es probablemente el único de nuestras preocupaciones la que debería ser. Si esa persona lo que busca es jugar a baloncesto y desarrollar su deporte mejor, vamos a dejar que el cuerpo desarrolle su actividad y sus compensaciones como el cuerpo lo necesite. Porque lleva muchos años jugando, lleva muchas horas de juego detrás, y para que nosotros seamos nos creamos tan importantes como para cambiar algo que ha sucedido durante años, durante horas y horas y horas acumuladas de movimiento, pensando que nosotros, porque tenemos una serie de estándares que hemos sacado de X libro, vamos a poder cambiar eso y que hacer que el deportista se sienta mejor, estamos totalmente perdidos dentro de nuestra profesión. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que funciona no se toca. El deportista que no tiene dolor, que no tiene problemas, que no tiene lesiones, no deberíamos intentar cambiar esas compensaciones. No solo eso, es que si lo intentamos, pueden pasar dos cosas. A, que estemos tirando completamente el tiempo a la basura, porque nosotros estamos utilizando 15 minutos, vamos a decir que hacemos 15 minutos al día o 20 minutos al día de ese trabajo para mejorar esa compensación. Y el deportista está haciendo 3 horas o 1 hora o el triple de horas de trabajo deportivo comparado con lo que nosotros estamos haciendo para prevenir esa compensación. ¿Cuál de las dos crees que va a ganar? ¿El movimiento que ha mantenido esa compensación durante años o los 15-20 minutos de movimiento que tú haces para cambiar esa compensación? Te voy a ahorrar años de experiencia, las horas de juego. No vas a cambiar esa compensación. No solo eso, sino que si lo haces en un periodo de tiempo en el que no hay deporte, no se está exponiendo al deporte, solo se expone a ese trabajo de adaptaciones a esas compensaciones, cambio de esas compensaciones, y luego vuelve a la pista, probablemente le vas a causar un problema. Porque vas a ponerlo después de un trabajo controlado de mejora de la movilidad, de mejora del movimiento, como quieras llamarlo, y lo pones en un ambiente caótico al cual su cuerpo tiene y su sistema nervioso tiene una manera de moverse y de adaptarse, probablemente va a acabar en una posible lesión, posible dolor, posible cualquier cosa, porque su cuerpo no estaba acostumbrado a trabajar en unas intensidades como pueden ser las de ese deporte, con unos movimientos a una velocidad X. Y tú le has querido dar un movimiento aparte para que ese deportista se mueva como tú creas que es necesario. Y ahí es cuando nos vamos a encontrar con un problema. Entonces, A, vas a perder el tiempo. B, vas a causar un problema. No toques nada que la naturaleza ha creado porque está muy por encima de ti, de cualquiera de nosotros. Entonces, ningún estándar creado por ninguna compañía, ningún ente privado, ninguna certificación vale más que lo que ese deportista ha desarrollado dentro de su cuerpo durante años y años y años de experiencia. Ese cuerpo sabe más de ese cuerpo de lo que sabes tú y cualquier persona en el mundo. Entonces no lo toques. No lo toques. Este es un escenario. Tenemos más escenarios. Tenemos otro escenario que puede ser similar a este. Otro escenario en el cual un deportista cuando era joven ha estado jugando, vamos a seguir con el mismo tipo de lesión, ¿vale? Podemos imaginarnos cualquier cosa. Es más, voy a pasar por diferentes ejemplos que se suelen ver mucho. Nos encontramos un deportista que ha tenido desde pequeño, digamos desde los 13 años, has tenido lesiones, esguinces de tobillo. Que se puede pasar muchísimo. Esguinces de tobillo, de un lado, del otro, en una posición, en otra, lo que sea. Y ha tenido 2, 3, 4, 5
digamos, hasta los 15 años, 16 años. Y después de ese periodo de tiempo, digamos que a nosotros nos llega a los 18 años y han pasado 3 años que el deportista ya ha vuelto después de haber hecho una rehabilitación X, sea como sea, no sabemos realmente lo que ha pasado, digamos que ha hecho una rehabilitación que nosotros no conocemos, y ahora se encuentra con esa movilidad reducida de tobillo. Una vez más, volvemos a los mismos estándares. Según el estándar que ese chico o esa deportista ha ganado a través de información que ha obtenido de no sabemos dónde, o incluso también podríamos decir que la movilidad de tobillo sí que la nota desde antes a después de las lesiones, que ha cambiado. Eso puede ser. Eso sí, te voy a decir otra cosa también. La capacidad de control motor y de conocimiento de su cuerpo que tienen los deportistas cuando son jóvenes es absolutamente cero. O sea, que de lo que yo me fiaría, de lo que me está diciendo ese deportista, pues tendríamos que ver también cómo funciona eso. Pero digamos que es así. Digamos que la movilidad de tobillo que él percibía o que ella percibía antes de las lesiones y la que percibe después es diferente, pero lleva 3 años sin tener ningún tipo de lesión. Tenemos que tener en cuenta también que el cuerpo tanto se hace fuerte en las adaptaciones conseguidas a lo largo de los años, en posiciones que podemos pensar que pueden ser más vulnerables, y también se va a adaptar y se va a hacer fuerte en las adaptaciones desarrolladas a través de lesiones. Esto es como una persona que ha sufrido X trauma y se ha adaptado a vivir con ese trauma. Aquí ya sí que hay que empezar a ver, aquí es cuando sí que podemos empezar a intentar meter mano de alguna manera. Tenemos que empezar a investigar, tenemos que ver si hay dolor, si hay pequeñas lesiones que se deben producir de vez en cuando, si hay dolor en otras estructuras, si el rendimiento de ese deportista ha caído mucho, digamos, un deportista que era muy bueno y clarísimamente después de esas lesiones ya no ha vuelto a ser lo que era. Todas esas cosas en las que vemos un antes y un después debido a esas lesiones es cuando nosotros podemos empezar a pensar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que si vemos que hay dolor en la zona en la que hubo la lesión o en zonas que pueden estar relacionadas, que al final puede ser todo el cuerpo, podemos más o menos estar bastante seguros de que esa compensación que se ha producido después de las lesiones es la que está provocando esos problemas, pero cuando he hablado de otros problemas, como puede ser la pérdida de rendimiento, la pérdida de salto vertical, la pérdida de otras cosas, hay muchísimos otros factores que pueden estar involucrados en esto. Si hay dolor, está claro que vamos a tener que meter mano. La manera en la cual hacer esto ya es otro tema y nos podemos poner a meter, porque una pérdida de movilidad de tobillo puede venir desde 1000 lados. Entonces es imposible que nos metamos a discutir esto si no tenemos un caso práctico específico. Pero la clave aquí es valorar cuándo nosotros entramos a hacer trabajo o cuándo no, incluso un fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Y la clave es esa. Lo mismo pasaría con un deportista que presenta esta misma compensación y se lesiona una vez tras otra vez, no solo la misma estructura, sino que pueden estar lesionándose diferentes estructuras. Después de muchas lesiones de tobillo, siguen lesionándose el tobillo, se lesiona el otro tobillo, se lesiona la rodilla, se lesiona la cadera, se lesiona el hombro, hay más caídas, hay un montón de cosas que pueden estar sucediendo. Si nosotros somos capaces de identificar que esa compensación tiene una relación directa con las cosas que están sucediendo después, es cuando nosotros nos podemos meter a intentar cambiar alguna cosa, entendiendo también que en muchos casos es muy difícil hacer que el cuerpo deje esas compensaciones y salga de esas compensaciones, porque estamos hablando de adaptaciones a nivel neural. Para nosotros realmente tener un impacto a nivel neural, primero, yo soy consciente de que hay personas ahí fuera que se dedican únicamente a ese tipo de trabajo, que puede que puedan dar soluciones a algunos tipos de problemas, porque yo tengo amigos que trabajan de esta manera y ellos mismos lo dicen. Esto es, a veces funciona, a veces no funciona el trabajo que nosotros hacemos de neurología. Pero, una vez más, aprender a cuándo una compensación realmente supone un problema y cuándo no. Los mejores deportistas son los mejores debido a sus compensaciones. Los mejores deportistas que nos encontramos tienen compensaciones espectaculares. Compensaciones que los hacen únicos en el deporte en el que son. Y para que nosotros pensemos que establecer unos rangos de movimiento, unos rangos de movilidad, unos rangos en los cuales un deportista tiene que estar, pues es que
no tenemos mucha idea de cómo funciona el cuerpo humano y de nosotros realmente la autoridad que tenemos sobre él. Hay muchas... O sea, podemos encontrar muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que se ve muchísimo, por ejemplo, es los dedos de los pies de grandes deportistas de baloncesto, como puede ser LeBron James o Wade, en los cuales se ve como sus dedos de los pies están acartonados. Están todo... Digamos que están todos juntos, cuando una de las cosas que se habla muchas veces es de que queremos nosotros esa movilidad dentro del pie, tal cual. Podemos pararnos aquí a hablar 20.000 veces de por qué se ha producido ese tipo de conversación. Pero es que es LeBron James. ¿Qué vas a hacer tú cuando estás hablando de uno de los mejores jugadores de la historia? ¿Qué vas a cambiar tú? Porque tú creas que los de Foot Collective han venido aquí y te han dicho, no, ese pie es fatal. Ese pie no es humano. Ese pie es insano. Mentira, no es insano. Ese pie puede ser insano para una persona que camina el día a día. Pero ese pie no es insano para lo que esa persona está realizando. Entonces, los mejores deportistas se hacen fuerte en sus compensaciones y son deportistas de mucha calidad debido y gracias a esas compensaciones y al haberse adaptado a esas compensaciones. Entonces, dejamos este tema aquí porque es un tema que se me pregunta muchas veces y yo creo que es interesante conocerlo. Como deportista, tú también tienes que... las guías que yo te he dado, eres capaz de analizar tú realmente y decir, joder, pues mira, yo creo que realmente esta lesión ha supuesto todo lo que está pasando ahora mismo. O no, o me dicen siempre que tengo un valgo de no sé qué, pero yo juego muy bien, yo soy de los mejores jugadores de mi equipo, yo salto alto, yo no sé qué. Ya está. Ninguna conversación que alguien te diga que puedes cambiar te va a hacer mejor jugador, te lo aseguro, pero ninguna. Tú eres el jugador que eres. A pesar de tus compensaciones. No solo eso, gracias a tus compensaciones eres el jugador que eres. Entonces, quitar una compensación o no va a cambiar la manera en la que tú juegas. No vas a ser mejor o peor jugador, no vas a saltar más o menos. Eso no va a ser así, porque tu cuerpo busca, cuando tú realizas un deporte, si lo realizas con la máxima intención, busca maximizar esos resultados. Ya sea saltar, correr, cambiar de dirección, sea el resultado que sea, busca maximizarlo. Y va a encontrar la manera que sea para hacerlo. Y cada cuerpo compensará de una manera u otra para llegar al punto A, al punto B, lo más rápido posible antes que el contrincante. Eso siempre es así, y tu cuerpo siempre lo va a hacer. Nadie va a cambiar eso a través de movimiento y de compensaciones. Se puede potenciar lo que tú ya tienes, pero no se puede cambiar. Y si se cambia no te va a ayudar en absolutamente nada. Segunda parte. Una de las lesiones de las que se habla muchas veces, que es la lesión de tendinopatía rotuliana. Primero, entendiendo un poco lo que es una tendinopatía, una tendinitis, una tendinosis. Al final, una tendinitis es una inflamación aguda del tejido tendinoso, ¿vale? Una tendinitis puede ser la lesión que se produce en ese momento, en el que hay una inflamación, hay una respuesta inflamatoria. La tendinosis, al final, es una cronificación de esa tendinitis sin inflamación. Es decir, un daño que se ha producido en el tendón y que se mantiene a lo largo del tiempo. La tendinopatía, que es como yo normalmente me refiero a este tipo de dolencias, simplemente es una anomalía en el tendón, que no se especifica cuál. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento detrás de las lesiones de tendones y nadie tiene nunca claro exactamente lo que está sucediendo dentro del tendón. Hay muchos debates entre investigadores acerca de realmente lo que sucede, tanto dentro del tendón como a través de las fibras de colágeno, lo que produce dentro de la lesión y dentro de la rehabilitación. Por lo tanto, yo siempre intentando caer en ser más precavido, siempre lo he llamado tendinopatía. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que es que lo más importante es saber realmente si lo que tenemos como deportistas o lo que tiene nuestro deportista es una tendinopatía, que es un problema, y lo que está causando el dolor es el tendón o no. ¿Por qué? Porque en muchos casos se confunde la tendinopatía, un dolor que se produce en la parte anterior de la rodilla, se confunde con muchas otras cosas, con muchas otras dolencias, como puede ser el síndrome del fat pad, que se llama, y plica, por ejemplo, y el dolor patelofemoral. Suelen ser las tres cosas que se suelen confundir con esta dolencia de una tendinopatía rotuliana. Entonces, ahí yo creo que hay una manera bastante sencilla de saberlo, y después de haber trabajado con muchísimos deportistas de voleibol,
tanto chicos como chicas, que son unos de los deportes que más sufren de tendinopatías, pues al final me ha ayudado bastante a practicar con todas estas ideas y asimismo con jugadores de baloncesto. Al fin y al cabo yo creo que son unos de los deportistas, tanto jugadores de baloncesto como jugadores de voleibol, los que acaban teniendo más lesiones de este tipo de tendinopatía rotuliana. Entonces lo que tenemos que tener claro es qué tipo de tejido es el tendón. El tendón es un tejido que es el tejido más vago, digamos. El tendón no se activa, digamos, no hace su trabajo hasta que no recibe una intensidad muy alta de trabajo, una carga muy alta. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Sucede básicamente en las acciones de mucho impacto, ¿vale? Estamos hablando de trabajo de sprint, en los cuales estamos trabajando con unas fuerzas muy elevadas a unas velocidades muy elevadas, y lo mismo sucede con los trabajos de salto, trabajo de pliometría, trabajo de salto vertical, trabajo de bounding. Y dentro de nuestros deportes, baloncesto y voleibol son los deportes dominantes de rodilla por excelencia, en los cuales hay muchos cambios de dirección con desplazamientos verticales, y entonces se produce mucha carga a nivel del tendón rotuliano. Entonces aquí tenemos claro que cuando nos encontramos con un deporte que no está tan claro que pueda tener ese tipo de cargas y que puedan ver que el tendón rotuliano pueda haberse afectado de esa manera, pues probablemente ya es un indicador de que probablemente nos estemos encontrando con algún tipo de dolencia diferente. La segunda parte, que es lo mismo acerca del tendón, es muy vago. Y es que los deportistas que van a acabar sufriendo de tendinopatía rotuliana son los deportistas más explosivos, los deportistas más rápidos, los deportistas más elásticos. ¿Por qué? Porque son los únicos capaces de transmitir una gran cantidad de fuerzas. Incluso podríamos hablar de deportistas que son fuertes, pero no son tan elásticos y no tienen la capacidad de utilizar esas estrategias de ciclo de estiramiento y acortamiento, esas estrategias elásticas, y no son capaces de llegar a darle trabajo al tendón porque el músculo se encarga de la gran parte de ese trabajo, tanto elástico como de fuerza a nivel muscular. Entonces, estas son las claves, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar que las tendinopatías van a venir, las rotulianas, en este caso, en estos deportistas que acaban soportando mucha carga de cambio de dirección en vectores verticales. Deportistas que son muy elásticos suelen ser más delgados, suelen ser más espigados, suelen tener, se les ve como mucho más de goma, tienen más reacción, tienen más chispa, tienen más velocidad de ese tipo. Y estos son los deportistas que realmente pueden presentar con este tipo de lesiones. Y otra cosa importante, separando entre deportistas masculinos y femeninas. Cuando nos encontramos con una deportista femenina, en muchos casos y esto puede ser controvertido, pero bueno, realmente dentro de la evidencia está plasmado, es que las deportistas, al no ser capaces de generar unas fuerzas tan elevadas a niveles absolutos como pueden ser las fuerzas generadas por deportistas masculinos, pues presentan con esta patología muchas menos veces. Y en muchos casos, en chicas, en mujeres, se suele diagnosticar mal, en la gran mayoría de los casos porque se presenta este tipo de dolencia, pero realmente no es una tendinopatía rotuliana. Por lo tanto, esa es otra cosa a tener en cuenta. Al final ya no es de hombres, mujeres, simplemente depende de la capacidad de tú generar fuerzas a nivel elástico que estás teniendo. Y tenemos claro que los chicos van a tener una mayor capacidad en ese sentido, y los deportistas más elásticos van a tener una mayor capacidad en ese sentido. Esa es la primera parte. La segunda parte, una vez tenemos esto, es realmente intentar hacer el diagnóstico de manera un poco más detallada, porque puede llegar a un punto en el que no lo sepamos. Tenemos que saber que el dolor normalmente se va a presentar de una manera muy localizada dentro del tendón. El dolor no se expande alrededor de la rodilla, no debería. Si se expande alrededor de la rodilla puede que estén presentando con algún otro tipo de problema. En este caso, al expandirse alrededor de la rodilla probablemente sea un dolor paterofemoral que es inexacto. Y como decimos, tiene que ser un dolor muy localizado, muy exacto en la zona. Y normalmente se suele presentar en la zona de inserción con la patela, ¿vale? Con la rótula. Y suele ser en la parte posterior, pero esto ya sí que no lo vamos a saber realmente. Pero sí que va a ser muy característico. Va a ser muy característico porque se va a presentar normalmente en esa inserción, justo pegado a la rótula. Imaginémonos que esto es la rótula, pues justo aquí es donde se va a presentar el dolor normalmente, y además muy localizado, súper localizado en la zona.
Y eso es un buen indicador también. Otro indicador también es que el dolor suele minimizarse bastante cuando el deportista está realizando su actividad deportiva, es decir, ha elevado su temperatura corporal, y el dolor suele ser mucho más elevado cuando el deportista está sentado o parado en una posición de flexión, por ejemplo, en viajes en coche. En un viaje en coche, o estando sentado en clase durante mucho tiempo y que después se tiene que levantar, es cuando se produce un dolor mucho más agudo de la rodilla. Es verdad que esto se produce con muchas de otras patologías, pero es muy, muy significativo, ¿no? Que esta dolencia se produce en este caso cuando más en frío, y cuando estás más en caliente, pues se suele minimizar, no suele desaparecer. En algunos casos desaparece, en otros no, en otros se minimiza, en otros no, pero la mayoría se suele minimizar, por lo menos al estar más caliente, y luego cuando entras en frío es cuando aparece mucho más exacerbada, ¿no? Muy parecido a la dolencia de Osgood-Schlatter, al final, que es algo similar relacionado con el tendón, pero que no vamos a hablar ahora mismo. Entonces, lo que yo hago normalmente es encontrar el punto de dolor de la persona, y es muy sencillo. O sea, hay muchos ejercicios que yo he mostrado para hacerlo, pero realmente la mejor manera de hacerlo es en una máquina de extensión de rodilla. Básicamente, para que lo entendamos, la que me gusta hacer para entender un poco esta parte del diagnóstico es sentar al deportista en la máquina de extensión de rodilla, y básicamente con una carga más o menos media que suponga un pequeño esfuerzo para el deportista, voy a hacer un rango completo de extensión de rodilla y voy a ver justo en qué parte hay más dolor, porque va a haber una parte en la que va a haber más dolor según en qué parte se encuentre la dolencia. Después de encontrar esa posición en la cual de flexión de rodilla hay más dolor, lo que vamos a hacer es poner la máquina, es decir, el circulito contra el que nosotros vamos a empujar justo en esa posición, ¿vale? Vamos a intentar ponerlo un poquito por encima, un poquito por debajo de donde se produce el dolor, para que el deportista tenga la capacidad de empujar con un poquito más de fuerza. Y lo que vamos a hacer básicamente sabemos que el dolor está ahí, vamos a hacer una flexión a una pierna con una tabla inclinada, simplemente intentando tocar el suelo con el talón, bajando un poquito, buscando la zona de dolor, y nos vamos a sentar en la máquina en ese rango de movimiento que hemos encontrado, y lo que vamos a hacer es hacer 5 series de 45 segundos, lo vamos a hacer únicamente en la rodilla con dolor, en la cual durante esos 45 segundos el deportista tiene que estar empujando a la máxima capacidad de empuje, de esfuerzo que el deportista pueda ejercer durante 45 segundos para llegar al segundo 45 y estar básicamente muy cerca del fallo. Es muy difícil exactamente calcular esa intensidad, pero lo que podemos hacer con los deportistas es poner la máxima cantidad de peso posible para que el deportista no pueda mover esa carga y estemos en una posición isométrica constantemente, no haya movimiento, y el deportista empujará contra esa carga con el 70%, más o menos, entre el 70 y 75% de su máximo esfuerzo de contracción. Y hará esto durante 45 segundos. Buscamos muchas veces que lleguemos a esos 45 segundos y haya pues, incluso síntomas de fasciculación, que es cuando se produce, digamos, ese temblor en el músculo y llegamos casi al fallo. Y lo vamos a hacer 5 veces. Va a suponer mucha fatiga, pero lo que buscamos va a ser una fatiga localizada y muy temporal, que no va a trasladar al partido o al deporte que estemos haciendo después de esto, porque se va a recuperar con mucha facilidad. Pero básicamente lo que estamos buscando es una reducción en el dolor. Si hemos conseguido una reducción en el dolor tras estas 5 series de 45 segundos, podemos decir casi seguro que estamos ante una tendinopatía y que es la que realmente está provocando ese dolor. Porque tenemos que tener otra cosa en cuenta. Otra pieza de información aquí es que muchas veces se intenta utilizar algún tipo de diagnóstico a través de imagen, y tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de deportistas, todos los deportistas que hayan competido más o menos a un nivel medio, bajo medio, van a presentar con algún tipo de daño estructural a nivel de tendón rotuliano. Todos. Pero no todos van a presentar dolor. Por lo tanto, no es una buena manera de saber si realmente es el tendón el que está provocando ese dolor, ¿vale? Por mucho que haya una imagen que confirme que haya daños en el tendón, es más, esas imágenes solo se van a sacar en aquellos deportistas que tengan dolor. Simplemente por saber que hay un daño en el tendón, eso no tiene que significar que esa sea la fuente del dolor, ¿vale? Esto es una parte muy importante en la que, de todas maneras, tenemos que volver a hacer esta parte de diagnóstico. Entonces, una vez hemos hecho esto,
la solución pasa por una serie de fases en las cuales nosotros tenemos que trabajar con ese deportista. Hay varias partes que son más importantes que otras. Y podríamos meternos a discutir también la teoría de un poco de lo que sucede con estas fibras de colágeno, de qué fases nos encontramos dentro de un tendón y de una degeneración del tendón, que nos podemos encontrar con la fase reactiva, que es la fase inicial, la cual es mucho más fácil de revertir a través de solo descanso durante unos pocos días, y tenemos una fase de cronificación, digamos, de esta dolencia del tendón, de este problema del tendón, que se puede mejorar, pero que probablemente vaya a mantenerse de por vida en el deportista. Entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que estas lesiones probablemente se van a producir durante el crecimiento, o sea, hasta los 17 años nosotros en este desarrollo que tenemos, en el cual hemos hablado muchas veces que hay mucha importancia acerca del desarrollo estructural que se produce en un deportista, por ejemplo, que ha realizado mucho deporte de este tipo de impacto vertical, mucha velocidad y no ha habido ningún tipo de trabajo de fuerza detrás, probablemente presente este tipo de patologías. Y una vez estas patologías se presentan, son muy difíciles de eliminar para siempre. Entonces, estos protocolos que nosotros hacemos de isometrías tienen que realizarse básicamente a diario si el deportista está compitiendo, ¿vale? Es posible que el dolor baje muchísimo si el deportista deja de competir por completo. Entonces, en ese caso, no se presentará el dolor de tendinopatía, pero en los deportistas que estén compitiendo se presentará. Entonces, las partes más importantes es que cuando nos presentamos con una tendinopatía rotuliana, no ser una rehabilitación como tal para luego dejar de hacer nada. No. Es verdad que probablemente tengamos que empezar desde cero haciendo un trabajo un poquito más dedicado. La principal parte va a ser al inicio únicamente, eliminar por completo todas estos ejercicios, este trabajo de impacto que va a suponer mucho más esfuerzo al tendón y que puede provocar daño en el tendón. Es decir, todo el trabajo de pliometría, todo el trabajo de cambios de dirección, todo el trabajo de bounding, de pliometría 2 a una pierna, todo el trabajo deportivo en sí mismo, todos los saltos de vóley, todos los saltos de básquet, todos los unos contra unos, todos este tipo de cosas vamos a tener que eliminarlas para poder empezar con el trabajo de isometrías. El trabajo de isometrías también tiene que ser siempre hecho con una cantidad de esfuerzo de la que hemos hablado. Tiene que ser un 70% de la contracción máxima voluntaria posible, y si no, no vamos a tener resultados, porque como hemos dicho, el tendón es muy, muy, muy vago. Entonces tenemos que darle un trabajo de mucha intensidad para conseguir llegar al tendón y para conseguir esas adaptaciones en el tendón y esa mejora en el tendón. Por lo tanto, tenemos que utilizar las isometrías de esa manera. Ese trabajo de isométricos, que básicamente en una cadena abierta para mí es el mejor trabajo que podemos hacer, acompañándolo con otro tipo de trabajo, como puede ser sentadillas, como puede ser trabajo de fuerza normal y corriente, de controlados excéntricos, controlados isométricos, controlados dinámicos, todo tipo de trabajo que nosotros hagamos en cargas bastante elevadas, incluso podemos trabajar con 80-90% de nuestro RM, lo que sea que queramos trabajar, va a ser muy interesante también para darle beneficios al tendón. Pero la parte más importante es la parte de isométricos. Y a partir de ahí empezar a progresar. Con el trabajo de isométricos, cuando veamos una reducción de dolor, empezaremos a pasar a otro tipo de trabajo que puede ser un poco más dinámico y empezar a volver a retomar el trabajo de fuerza más dinámico, empezar a retomar el trote, empezar a retomar las acciones de impacto con menores impactos al principio, del trabajo de pliometría extensiva, un poquito más, poco a poco, hasta volver a reintroducirnos al trabajo de mayor impacto. Tenemos que llegar a un punto en el que nosotros podamos estar realizando nuestro deporte con el mínimo dolor posible, pero llegará un punto en el que nosotros volvamos a hacer ese deporte con menos dolor o sin dolor, pero tendremos que seguir haciendo el trabajo de isometrías y el trabajo de fuerzas que hemos estado haciendo hasta ahora. Si no, probablemente el dolor volverá a aparecer. Eso es casi seguro, porque una de las cosas en las que no se ponen de acuerdo muchas veces los investigadores es si realmente la zona dañada de colágeno del tendón se recupera o no. Y en muchos casos lo que vemos es que si se deja de hacer ese trabajo, el deportista vuelve a caer. Sobre todo porque si realmente fuera así, que la parte dañada de colágeno del tendón se recupera, el tiempo de recuperación dura años. Es decir, conseguir recuperar ese tendón dura años. Y en caso contrario de que no fuera así, pues vamos a tener que seguir haciendo ese trabajo durante toda nuestra carrera deportiva si nosotros queremos intentar mantener el dolor a raya, ¿vale? La última parte es que al final, si nos encontramos con periodos de tiempo, periodos de competición en los cuales la carga sube muchísimo de repente, nos vamos a encontrar con que esta tendinopatía va a saltar y va a provocar mucho más dolor que el de antes.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre y mantener ese trabajo de isometría que hemos hablado, siempre mantenerlo, podemos hacerlo hasta 2 veces al día incluso, y poco a poco ir reintroduciendo todo el trabajo de impacto. Sé que en muchos casos esto no se puede hacer realmente dentro de temporada y algunas veces hay que intentar minimizar con el trabajo de fuerza, el trabajo de isometrías, lo máximo posible ese dolor. Y cuando llegamos a un periodo en el cual no tenemos la obligación de estar en pista o estar en campo, podemos empezar esto desde cero y hacerlo realmente como Dios manda, ¿vale? Entonces, último tema, y se me está haciendo un poco largo esta vez el podcast, pero quería hablar de una lesión que sucede en muchos casos y no voy a tratar esta lesión muy en detalle porque es una lesión que realmente es bastante simple, pero que sucede muchas veces. Es la periostitis tibial. Entonces, realmente, para el que no sepa lo que es la periostitis tibial, es básicamente una inflamación de la membrana que rodea el hueso. Y esto es una teoría también porque la periostitis tibial puede estar provocada por varias cosas, pero básicamente normalmente se suele culpar al periósteo, que es la membrana que rodea el hueso, en la cual se produce toda esa tensión, también en la fascia, que al final tiene un montón de inervaciones a nivel sensorial, a nivel nervioso y provoca mucho dolor. Entonces, esto se produce básicamente en la zona de la tibia, ¿vale? Muchos de vosotros probablemente habéis experimentado este dolor de manera momentánea cuando estáis haciendo algún tipo de trabajo a una pierna, saltos, rebotes, algún tipo de trabajo así que puede ser un poco más intenso de impacto, tal y como acabamos de estar hablando de la tendinopatía rotuliana, y es un dolor que se localiza básicamente en la tibia. Entonces, hay muchas teorías acerca de este tipo de lesiones, pero hay una cosa muy, muy clara, y yo he podido trabajar con aproximadamente casi 20 lesiones de este tipo. Se me olvida muchas veces el nombre de periostitis tibial porque pienso en shin splints, que es básicamente el nombre que se le da aquí en Estados Unidos y en inglés, y para que veáis que a veces me calo con eso, pero esa es la razón. Pero básicamente lo que sucede en la mayoría de estos casos es que estos deportistas que sufren un aumento de la carga muy alto, cuando estamos hablando de ese trabajo de alto impacto, como puede ser una vez más en deportes como puede ser el vóley, como puede ser el básquet, o incluso en fútbol, cuando hay mucho sprint, mucho cambio de dirección, muchos saltos, trabajo reactivo, se produce mucha tensión en la zona de la tibia. Al final es la parte clave entre lo que se produce una transmisión de fuerzas espectacular entre el suelo y nuestro tren inferior, la parte más fuerte del tren inferior, que acaba siendo glúteo, que acaba siendo cuádriceps, isquios, aductores, toda esa zona, que al final es la que está produciendo fuerza, intercambiando fuerza con el suelo y con el pie. Entonces, estas lesiones que se producen en el pie y en la tibia, al final son lesiones que se producen por estos cambios de carga que son muy fuertes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la principal razón de esto son los cambios de carga que hay dentro del deportista. Son esos cambios bruscos que se producen. Y al final esto es lo que produce la lesión en muchos de ellos. Y la única solución que tiene esto es volver al principio, volver desde el inicio. Podemos mantener una vez más el trabajo de fuerza porque es un trabajo que realmente no afecta a estas estructuras. Es más, les ayuda mantener ese tipo de trabajo más lento y reintroducir poco a poco ese tipo de trabajo. Entonces se produce principalmente por una razón, que es el aumento de la carga. Pero el aumento de la carga se puede solucionar a través de, cuando nosotros estamos fuera de temporada, mantener ese trabajo, incluso añadir un trabajo en el que haya mayor impacto, que no tiene por qué haber el mismo volumen, puede haber un volumen menor, pero con un mayor impacto, o mantener un volumen igual o mayor con un impacto similar al que nos vamos a encontrar dentro del deporte. Esto es muy difícil de mantener y otra cosa de las que nos buscamos es siempre estar practicando nuestro deporte. Entonces lo que se puede hacer es practicar un deporte completamente diferente, que en Estados Unidos se hace muchísimo. Cuando nosotros, por ejemplo, dejamos nuestra temporada de básquet, nos ponemos a hacer una temporada de atletismo y es una manera espectacular de poco a poco empezar a darle más carga al cuerpo para cuando nosotros volvemos a hacer nuestro deporte más serio, digamos, el que más nos interesa, tener una base construida en la cual este problema de periostitis ya no se produce porque estamos adaptados a la carga, o hacerlo a través de la preparación física, a través de nosotros hacemos nuestro trabajo de fuerza, hacemos nuestro trabajo de pliometría, trabajo de sprint, a unos volúmenes interesantes. Y luego lo que puede pasar es que hay muchos deportistas que están perfectamente preparados, pero si hay entrenadores que se pasan por completo del trabajo que tienen que hacer,
da igual lo que hayas hecho fuera de temporada, que esta lesión va a surgir de todas maneras. Entonces, estas son las claves, ¿vale? Las que podemos controlar nosotros es estar lo más preparados posible. Y después, pues hablar con entrenadores, en la capacidad que nosotros podamos, depende de en qué institución y en qué equipo nos encontremos, a través de esto. Al final, tu entrenador quiere tenerte disponible en pista o en campo, o sea, que hagas lo que hagas, tienes que comunicarte y tienes que expresarle, oye, yo creo que esto está siendo mucha carga para mí. Y además, si él sabe que tú estás preparado realmente físicamente porque eres un deportista que da el 100% y que ha estado preparándose y él lo sabe, pues es posible que él se esté pasando de carga y que tú seas un deportista que no lo puede manejar, otros deportistas lo pueden manejar o nadie lo puede manejar. Entonces eso es a través de la comunicación, y dentro de mi trabajo eso es parte de comunicación que yo tengo con el entrenador y con el deportista. Oye, este deportista está experimentando tanto, él ha estado preparado, se ha preparado conmigo, está perfectamente preparado, pero tú te estás pasando con la cantidad de castigos, con la cantidad de sprints, con la cantidad de volumen que hacemos día a día. Entonces vamos a repartir el volumen un poquito mejor para que estos problemas no surjan, porque al final este es un tipo de lesión que realmente no tiene un más allá, más peligro realmente, pero si se extiende durante el tiempo, al final lo que podemos encontrarnos es con una fractura de estrés, que al final es una lesión de sobreuso, y la peristitis tibial no es más que una alerta diciéndonos, tío, te estás pasando, esto puede desencadenar ya no en un problema del periostío, sino en un problema del periostio, sino en un problema del hueso, y eso es una fractura al final. Entonces ahí está la clave. La segunda parte, que es una de las cosas que está mucho por allá ahora mismo, debido a nuestro dios glorioso Ben Patrick, knee over the toes, o grande, que pues bueno, yo no quiero criticar unas cosas ni otras, y ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal, pero una de las cosas que peor ha hecho es hablar de los tibiales, de la musculatura de los tibiales, y hablar de cómo ese trabajo que él hace de los tibiales realmente puede ayudarte a reducir el dolor o el problema de la peristitis tibial. Esto es una auténtica chorrada, pero es una chorrada espectacular, que es básicamente no entender cómo funciona una peristitis tibial. Tenemos que entender cómo funcionan los tibiales, y es que los tibiales son una musculatura estabilizadora y son una musculatura encargada de una dorsiflexión del tobillo. Los tibiales no tienen una gran capacidad de acumular carga, ni siquiera de interactuar con el suelo de una manera rápida. Los tibiales no son más que un puente de transferencia de fuerzas que sí tiene que estar preparado, pero los tibiales básicamente se preparan a través de hacer ese trabajo de impacto, hacer un trabajo progresivo de pliometría extensiva, de pliometría intensiva, de carrera, de andar, de caminar, de subir escaleras, de hacer trabajo de fuerza, y reciben un estímulo más que suficiente. El problema que sucede con la peristitis tibial es la carga. Y en el caso de que el deportista no pueda manejar la carga y la carga sea completamente manejable, el problema viene de la parte más alta del tren inferior, de la parte de cuádriceps, de la parte de aductores, de la parte de isquios, de la parte de glúteo, de toda esa parte que realmente no está haciendo el trabajo que tendría que hacer, porque tendría que estar mucho más fuerte de lo que está, básicamente en términos más claros de los que se podrían utilizar, y está dándole mucha más carga de la que debería a la musculatura tibial. Trabajar los tibiales de manera específica, al igual que, y esto es otro tema de otro día, trabajar los gemelos de manera específica, no es un trabajo que vaya a prevenir la peristitis tibial. Para nada, ni los esguinces de tobillo, ni nada por el estilo, porque no es una musculatura que se vaya a encargar realmente de lidiar con esas intensidades tan altas. Es otra la musculatura que se va a encargar de eso. Entonces, pensar que esto es lo que realmente va a ayudar a mejorar la peristitis tibial, pues no va a hacer nada. Otra cosa importante también se habla muchas veces de la mecánica del pie, tanto pronación, supinación, y yo soy un amante del pie y creo que el pie es clave para muchísimas cosas. Pero una cosa interesante aquí es que, y esto es anecdótico más que otra cosa, es que muchos deportistas de las Paralimpiadas, de atletas, de salto, de sprint, de salto de longitud, de salto vertical, presentan periostitis. Entonces, una de las ideas que a mí me surge a través de esto es que quizá... estamos hablando de paralímpicos, perdón, voy a especificar un poco más, que no tienen pies, ¿vale? Que tienen la parte del pie amputada.
Entonces, trabajan con una serie de elementos para las Olimpiadas, para los Paralímpicos, que les permiten hacer este tipo de competiciones. Por lo tanto, digamos que la mecánica del pie no tiene tanto que ver, porque ellos mismos no tienen un pie que pueda tener esa mecánica. Entonces, se pueden sacar varias ideas de aquí, y esto yo es algo que realmente cada día voy intentando aprender. Pero estos deportistas siguen experimentando la periostititis tibial y no tienen pie, por lo tanto la mecánica no es un factor que juega un papel. O B, que realmente al no tener el pie y que no pueda haber una mecánica eficiente de pronación, supinación, etcétera, etcétera, sí que sea un problema, que es lo que esté produciendo esta periostitis en estos deportistas. Entonces, esto es un tema en el cual yo no me meto a pensar mucho más allá, pero sí que es interesante pensarlo porque realmente tenemos que tener en cuenta estas cosas, estas anécdotas de deportistas de todo tipo, que nos dan muchas ideas para pensar. Entonces, puede que sí, puede que no. Yo me inclino porque no tanto realmente, pero nunca diría que no puede ser, porque yo soy me gusta mucho el pie, digamos, suena muy mal, pero me gusta mucho el trabajo de mecánica de pie, creo que es muy interesante, creo que el trabajo descalzo aporta muchísimo. Pero bueno, tenemos que tener esto en cuenta también y puede que esto simplemente sea un problema de carga en muchos casos. Y yo considero que en la grandísima mayoría de los casos es un problema de carga, sí o sí. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Así que nada, como siempre, 4 temas, ya habéis visto, preguntas y respuestas que se me ha ido un poco de las manos. Pero bueno, espero que os haya sido útil. Si estás viendo esta parte de aquí, es que te has quedado hasta aquí y eres un puto crack. No, pero en serio, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, o sea, os agradezco muchísimo. Yo estoy aquí más solo que la una, hablando con mis notas, con mis cosas, y os agradezco mucho que estéis aquí viendo esto. Y como siempre, pues si habéis llegado hasta aquí una vez más, os agradezco que compartáis toda la información que podáis, que lo compartáis en vuestras redes, que lo compartáis con compañeros, con deportistas, con entrenadores, con quien sea, le dejéis vuestra review, me digáis qué os ha parecido el podcast. E incluso podéis mandarme un mensaje por Instagram para decirme, oye, tío, me escucha este podcast, me ha parecido increíble, o tío, esta idea que tú hablabas ahora de los deportistas paralímpicos, pues mira, yo creo que igual, lo que sea, yo siempre estoy abierto, las redes sociales las manejo yo, no las maneja nadie más, así que nada, como siempre, os agradezco mucho. Os recuerdo los programas de entrenamiento los tenéis abajo en el link también, tenéis el código de descuento de Bitruf de Spaniard 10 y el código para la comunidad Lift de Spaniard. Y nos vemos en el próximo episodio.